No se imaginan, en mi interior, cada vez que recordaba ese momento golpeaba mi estómago. O sea, quiero decirles que yo vengo de procesos en los cuales empecé a tener gastritis del trauma. Efectos secundarios del trauma. Sí, que bueno, desde ahí empecé a perder mi voz. También mis cuerdas vocales empezaron a fallar y todos fueron procesos traumáticos. Bienvenidos a Con Propósito Podcast. Hemos llegado a nuestro episodio número 3. Episodio número 3. Parece una carrera pequeña, pero con muchos obstáculos. Para los padres de 2 bebecitas, es una gran carrera, ustedes. Y con muchas responsabilidades nos sentimos orgullosos y alegres de estar aquí y poder compartir experiencias y poder compartir un poco de lo que hemos vivido y hacia dónde creemos que el Señor nos está llevando en ese momento. Y baby, hoy especialmente nuestro podcast va a tomar un giro un poquito distinto a los otros 2 episodios. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? La razón de esto es porque vamos a intentar sí, obviamente, compartir nuestro corazón como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a intentar de hacerlo a través de testimonios. Así es, y creemos que hay muchas cosas o principios que la Biblia nos muestra, pero a veces es difícil procesar los principios si no los vemos a través de experiencias en las cuales te puedas sentir identificado y avanzar con nosotros hacia ese propósito por el cual nosotros estamos en la tierra. Y bueno, y en el momento en el que estamos grabando este episodio, estamos en temporada próxima a el Día de la Madre. Sí, así es, y queremos nosotros honrar a las madres. Y quiero tomar el tiempo para unos cuantos segundos para poder honrar la vida de mi mamá, porque obviamente lo que soy hoy se lo debo a ella, ¿verdad? Le debo mucha admiración, mucho respeto por todo lo que has hecho. Te bendigo, mamá, y espero de que este sea un excelente Día de la Madre para ti. Así es, yo también honro a mi suegra, a doña Leti. Le mandamos un saludo de honra porque, bueno, por ella tengo a este maravilloso hombre. Y no solo por traerlo a luz, sino por todas las oraciones. Yo creo que las oraciones de una madre son inigualables, irreemplazables y siempre agradecida por eso, siempre agradecida por ser parte de esta familia. Y también honrar a todas las madres. Si nos pusiéramos a enlistarlas a todas las madres que conocemos y que queremos honrar, creo que no avanzaríamos nada en este podcast. Así que las honramos y las amamos a todas. Interesantemente, en este momento que estamos hablando de las madres, me parece que es muy oportuno porque nuestro tema específicamente, vamos a hablar un poco sobre tu experiencia. Entonces, y es muy importante porque quizás hay gente que en esta temporada dice como yo no quiero saber nada, no quiero escuchar nada de la madre, mi madre ya no está conmigo, yo me siento solo, me siento sola, me siento abandonado, me siento huérfano. Y vamos a hablar un poquito sobre esto, pero eso es un sentimiento que es válido, ¿no? Es un sentimiento que viene en esos momentos. Bueno, una vez escuché a alguien que dijo, para mí no hay Día de las Madres, porque desde que mi madre no está, ese día no existe. El día existe, aunque lo queramos tapar y aunque sintamos el dolor de no tener a nuestra madre con nosotros, el día existe. Y también quisiera hablarle a aquellas que tal vez sí tienen a su mamá, ¿verdad? En vida, pero también a aquellas que quisieron siempre ser madres y no se dio. Eso no llegó a ser. Hoy queremos también hablar de ese proceso de las pérdidas que sin duda creo que cuando decimos pérdida o perdí a mi madre o perdí la ilusión de ser madre, nosotros decimos que perdimos algo. Pero la persona que se fue, ya sea porque tú tuviste un embarazo y perdiste tu hijo o perdiste tu hijo de otra manera, o porque perdiste tu madre como yo, que voy a contar un poco al respecto. No es que perdiste algo, sino que nosotros nos encontramos perdidos
cuando eso nos ocurre. Y son temas y son cosas que a veces no se hablan y mucho más si vienes de un contexto religioso, de una iglesia, entre comillas, se tiende a decir, bueno, solamente se dice, bueno, si se fue es porque fue la voluntad de Dios y entonces usted no puede decir nada más, o sea, acéptelo Se cerró el libro y ya. se cerró el libro y borrón y cuenta nueva y ya no tiene que dolerle. ¿Qué piensas Tragate, tú de eso? tragate el dolor. Sí. Sí. ¿Qué piensas de eso? Yo pasé por un proceso y cuando hablamos de la partida de un ser amado, obviamente la gente siempre dice, ah, pero la pérdida más grande es perder un hijo, o la pérdida más grande es perder una pareja, que también lo he escuchado, ¿no? Em, Cuando te cuento mi historia, no quiero competir con ningún dolor. Yo creo que todo dolor o todo duelo es único. Todos perdemos algo completamente diferente, aún dentro de la misma familia. El que era esposo perdió una esposa, aún los mismos hermanos perdimos algo diferente, aunque todos perdimos una madre, pero las relaciones eran diferentes. Ujú. Entonces todos perdimos algo diferente y para ponerte en contexto, enero de 2021, mi mamá se enferma de COVID y tenía todos los síntomas, pero siempre daba negativa. Dio negativa, dio negativa. Em, y yo le preguntaba cómo te sientes y ella decía bien. En ese momento yo tenía 4 meses, tal vez, de embarazo y ella estaba muy feliz conmigo porque es algo que ella siempre oró por mí. A mí me habían dicho que yo era estéril y por mucho tiempo lo oculté de ella porque ella siempre desde que nos casamos nos estaba pidiendo nietos, nietos, nietos y pues obviamente al casarse no queríamos hacerlo aún, pero después cuando ya hubo un anhelo en mi corazón, me di cuenta que no podía. Y hasta que un día ella se sentó conmigo a decirme la verdad y qué es lo que pasa. Y le tuve que decir la Ujú. verdad de que me habían dicho eso, pero eso fue una excusa para ella de orar aún más poderoso, más fuerte por eso. Claro, porque los que no la conocen, obviamente, deben de saber de que ella era una mujer de mucha oración. Inclusive parte de la historia es muy interesante. Tú estando en el consultorio del doctor, fuiste a que te atendiera junto con tu mamá y el doctor prácticamente te dijo, usted es estéril, no va a tener hijos en este momento. Y entonces de esos momentos santos, digo yo, vino mi suegra y le dijo, parafraseando, mire doctor, Con mucho respeto le dijo. yo lo respeto mucho y todo, pero yo soy una mujer de oración. Dijo, en este año vamos a tener un bebé, dijo, hermanos. Y fue loco porque el año estaba terminando. Sí. Era como Bueno, y estábamos justo en medio de en pandemia, medio ¿no? de pandemia. Y el doctor la quedó viendo como, a saber qué está diciendo. No le respondió por respeto, pero yo creo que de esa palabra que salió de su boca no pasó ni siquiera un mes cuando nosotros ya estábamos recibiendo la noticia de estar embarazados. Y para mi mamá fue un gran gozo. Ella se alegró muchísimo, quería gritarlo a los 4 vientos. Yo le decía, mira, calma, a los 3 meses vamos a anunciar porque todavía no es seguro, porque obviamente fue un embarazo que sangraba al inicio, había Con muchas mucha complicaciones. complicación y nos recomendaron no hacer el anuncio, pero ella quería anunciarlo a los 4 vientos, era como tratar de cerrar una fuente, ¿verdad? Que quiere desbordar de alegría, entonces no podíamos, pero ella sí está muy, muy feliz. En medio de eso, ella se mantuvo firme. Sí, y fue a su libro de oraciones, porque tenía su libro anual de oraciones y esa le dio check, de que había el Señor contestado a esa oración. Cuando tu mami es internada en el hospital, ¿verdad? Porque la tuvieron que llevar de emergencia. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Lo que creo que más afectó al momento es que no nos dimos cuenta a tiempo. Eh, y ella siempre mantuvo la calma, siempre parecía como estar cansada. Ella, yo la vi un viernes que venía de su viaje.
La vimos el domingo de nuevo con toda la familia. Ella se miraba cansada y ese domingo fue el último domingo y el último día que yo la vi. El domingo de que nos juntamos toda la familia. Y recuerdo ese día que hubo un tema de familia que ella siempre me discutió. Y ella lo estaba haciendo no porque no me quiera o porque no me quería, sino porque es un tema que a ella también le dolía. Ujú. Y que lamentablemente pues no, ella no pudo entenderme a mí y la decisión que tomé y yo la verdad que la entiendo que no haya entendido. La entiendo. La entiendo ahora que soy madre y la entiendo que no haya entendido, ¿verdad? O sea, está bien. No, está bien. Pero en ese momento todavía me molestaba el hecho de que no lo entendiera. Ujú. Y yo quería responderle y yo sentí en mi interior la voz del Espíritu Santo decirme, no contestes, solo ámala. Y cuando yo iba a contestar, pude sentir esa paz que el mundo no da. Y dije, y no contestes nada, 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 nada. Pues ellos me dieron, mi papá y mi mamá me dieron ride para aquí, para la casa. Y en el ride, eh, yo le dije, mami, te amo. Aunque no pensemos lo mismo, aunque no miremos la vida o el mundo de la misma manera, te amo. Yo también te amo, me dijo ella. Tienes razón. Como que fue la paz en ese tema, Ujú. en ese tema que parecía no tener solución. Pero en un momento creo que fue divino. Encontramos la paz y me dijo, yo también te amo. Me dijo, aunque no es cierto, aunque no pensemos igual, te amo. Y ese fue el último día que la vi. Y no solo el último día que la viste, esas fueron las últimas palabras que ella te dijo. Sí, y porque ahí me bajé del carro y me vine y jamás pensé que esa iba a ser el último día que la iba a ver. El lunes tú amaneciste con síntomas y decíamos, pero ¿qué tenemos? Tenemos gripe, seguramente mi mamá también tiene gripe. Claro. Como había tanta desinformación o ignorancia en el tema, ya todo fue como llegando tarde al punto que en esa misma semana, el viernes, ya se tuvo que llamar una ambulancia Claro. para que ella fuera trasladada y, y yo creo que Dios fue fiel en el proceso, porque no habían espacio en los hospitales, no habían camillas, no había nada, pero Dios abrió las puertas para que ella tuviera un lugar para restablecer su respiración y así pasaron los 15 días más largos de mi vida esperando una respuesta positiva a la oración que hacía constantemente de que pudiese manifestarse la sanidad de mi mamá, que el virus saliera de alguna manera y en un mundo entero que estaba lleno de desesperanza, de desinformación, de incertidumbre, de muchas cosas, esperar una respuesta positiva. Recuerdo en esos 15 días que tuve un sueño. Ujú. Me montaba con mi mamá como en un bus grande y de repente ese bus dio vuelta a otro, como decir, a otra dirección completamente distinta a la que íbamos. Y el bus se fue convirtiendo en un bus más pequeño, en un carro más pequeño, hasta que llegamos a la colonia donde ella vivía, en una bicicleta. Y yo tenía que pedalear la bicicleta y subir la cuesta con ella atrás mío. Y bueno, los que la conocieron era bastante llenita y yo sentía todo físicamente el esfuerzo de subir con ella la cuesta. Y recuerdo que cuando estaba subiendo la cuesta, ella me dijo, hija, vas a tener que seguir
sin mí. Y te estoy hablando que ella seguía viva. Me dijo, yo creo que vas a tener que seguir sin mí y seguir pedaleando. Pedalea en mi nombre. Wow. Y para mí fue como, me levanté y como aturdida y pensando, no, yo pedaleo por ti, pero orando, orando para que regrese. Yo sentí tan vívido de que estaba hablando con ella y que ella estaba comunicándose conmigo, que yo me levanté diciendo sí, pero es Dios diciéndome que pedalee, que ore por ella, que crea que ella regresa a casa sana, salva. Y la verdad que Dios nos dice las cosas, pero como no nos dice las cosas que queremos oír, no las escuchamos. Mm. Pero en ese momento era Dios diciéndome que ella iba a partir. Tenía 48 años cuando ingresó al hospital, no padecía de diabetes, no padecía de presión alta, Ninguna enfermedad. aparentemente no tenía ninguna enfermedad de cabeza que nosotros supiésemos. Sin embargo, ella cumplió 49 en el hospital, O sea, un 26 wow. de enero, cumplió 49 años dentro del hospital y ese día llegué a la puerta del hospital. Yo creo que eso fue algo mundial, que no dejaron entrar. Recuerdo que llegué al portón y del hospital y le dije, doctor, déjeme verla. Y ya tenía panza. Y el doctor solo me quedó viendo la panza. Fue bien prudente, él no me regañó, pero con los ojos me lo dijo todo, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a entrar así? Y bueno, fue un proceso doloroso para todos. Yo creo que aún hay ciertas cosas que estamos procesando porque además de la partida de un ser amado está el trauma. O sea, Era desligarte por completo de tu familiar el entregarlo ahí y sin entregarlo, sí. saber qué iba a ocurrir. Ujú. Y eso despierta procesos de trauma. Y a los 15 días, un 30 de enero de 2021, llamaron a mi papá que fuera, que, que mi mamá se estaba poniendo mal y que era mejor que él se acercara. Él me llamó y me dijo, oremos y nos pusimos a orar en ese momento. Él se fue. No había pasado mucho tiempo cuando él me volvió a llamar. Y no olvido su llamada, llorando, diciéndome, tu mamá partió a la presencia de Dios. Y yo creo que yo di el grito más fuerte que alguien ha gritado. Es algo que fue chocante para mí. Hoy lo cuento y sí salen lágrimas de mis ojos, pero no se imaginan en mi interior. Cada vez que recordaba ese momento golpeaba mi estómago. O sea, quiero decirles que yo vengo de procesos en los cuales empecé a tener gastritis, a tener ácidos que se salían Como resultado como resultado del duelo, del manejo y todo lo demás, del de, trauma, del trauma, como del trauma. efectos secundarios del trauma. Sí, que bueno, desde ahí empecé a perder mi voz. También mis cuerdas vocales empezaron a fallar y todos fueron por procesos traumáticos. Y yo no lo podía creer que eso había pasado. Yo no podía creer que ella se había ido y simplemente no lo aceptaba. Estaba llorando, estaba mal. Yo, En cuestión de minutos todos se enteraron y todos querían hablar. Y yo claro, lo que quería es que el mundo se detuviera. después de estar más de una década junto contigo, no recuerdo otro momento en el que yo te haya escuchado llorar como te escuché en ese día. Em, y espero nunca tener que volver a escucharte llorar de esa forma. Obviamente fue algo muy desgarrador y traumático. Y justamente fue aquí atrás de mi espalda. Fue pues, creo que el inicio de quizás una de las temporadas más complicadas que te ha tocado vivir hasta ahora. Claro, y bueno,
quiero recordar que estoy contando mi experiencia. Si tal vez hice mención de los médicos o de esto, de lo otro, obviamente toda esa experiencia fue a través de mi dolor, ¿no? De lo que estaba sintiendo en ese momento. Hoy veo las cosas de manera diferente en muchas áreas. Sé que los mismos médicos estaban sacrificando sus vidas mismas para poder intentar salvar otras. Y bueno, ahí empieza un proceso en el cual creo que he aprendido cosas de la partida o del duelo, digámoslo así, del dolor que se experimenta, que yo quisiera compartir, porque no quisiera que el episodio fuera completamente eh, triste o que se hablara solamente de lo que viví, porque sé que de lo que viví Dios ha hecho algo nuevo. Personas que han pasado por cosas similares a ti nos van a ver. Pero también hay personas que han estado en situaciones similares, que quizás no han perdido una madre, han perdido un padre o han perdido un hijo, o inclusive ha habido un divorcio que con el tiempo, durante esta experiencia, tú aprendiste que también el divorcio es una especie de Sí, duelo de también que duelo. se vive. Un Entonces, despido también es en un despido, duelo. exacto, un despido puede ser como una especie de duelo, o sea, eso genera un trauma, ¿no? A mí me gustaría hacerte algunas preguntas y que eh, nos compartas tu punto de vista, ¿no? O sea, no pretendemos ser expertos, no pretendemos tener la verdad absoluta, simplemente queremos compartir lo que hemos vivido. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se restaura un corazón después de un trauma como este? O mejor dicho, ¿cómo puede comenzar a restaurarse un corazón después de un trauma como el que tú viviste? Bueno, primero entender muchos principios que no los manejamos bien. Y hablo cuando digo no los manejamos bien o yo no los manejaba bien. Queremos entender la muerte, pero no entendemos la vida primero o el ciclo de ella. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dijo que en el mundo habría aflicción, pero que confiásemos que Él había vencido al mundo. Pero nosotros pensamos que aflicción era que me rompió una uña, que aflicción era se fue la luz hoy todo el día, que aflicción era, o sea, cosas que realmente no son aflicción. Y cuando viene algo que realmente representa una aflicción grande, sentimos que el mundo se cayó y que el Señor realmente no estaba ahí. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios dijo que confiáramos que Él había vencido, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros sentimos que cuando vino la pérdida, que ahí fue el fin del mundo, Ajá, porque fue el fin del mundo para nosotros. claro. Y fue una pérdida porque nosotros o sea, nos quedamos perdidos, pero realmente no fue una pérdida. Para el cielo hubo ganancia, en el cielo hubo fiesta, pero aquí, en la tierra, aquí no había fiesta. Aquí había dolor, aquí había luto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios y su palabra es verdad. Y que aunque en ese momento nos sintamos abandonados y dejados por completo, su palabra sigue siendo fiel. Su palabra sigue siendo verdad. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mm. Pero ¿por qué no nos evita Dios el dolor? Me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo esta frase de Andrés Speaker que la escuchamos una vez que me trajo una cierta claridad a la pregunta que tocaba de hacer y Andrés contaba una historia la cual resumía con esta frase que a veces Dios en algunas ocasiones Ujú. a veces Dios en algunas ocasiones evita que pases por el dolor, pero hay otras ocasiones en las cuales Dios camina contigo en medio del dolor. Así es. Y, en- Era lo que estaba pasando. y eso es lo que te tocó pasar a ti en ese Sí. momento. Y yo no lo sabía. Ahora quiero decirte que
así como lo acabas de mencionar, que lo dijo el pastor Andrés Speaker, ¿cuándo es que Dios nos va a evitar el dolor y cuándo nos va a acompañar? No lo sabemos. Sí. Esa es Y la, ese es el ese es el asunto. asunto. Mira, el dolor es necesario para conocer a Dios en dimensiones que no lo podíamos conocer antes. Dice la palabra en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como tú mencionaste hace algunos minutos, nunca te había visto llorar como te vi en ese momento y espero nunca verte, me dijiste, ¿verdad? Ujú. Y yo sentí que realmente nunca había llorado, ni siquiera sabía que el ser humano podía llorar tanto, Con esa intensidad. con esa intensidad, poniendo toda su mente, todo su ser, todas sus energías en llorar. O sea, no sabía que el ser humano podía hacer eso y yo lloraba, lloraba, lloraba. O sea, sentía que las lágrimas siempre volvían a nacer. O sea, era una cuestión bastante intensa pero yo pude sentir en medio del proceso que no fue fácil porque yo sentí sinceramente, transparentemente, que Dios había volteado su mirada de nosotros, que Él nos había abandonado. Mm. Y en medio de que yo sentía el abandono, cuando yo lloraba, yo podía sentir al Señor ahí conmigo. Y yo le Wow. decía, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estabas allá cuidando a mi mamá? ¿Por qué no estabas aquí cuando te dije que la sanara? Pero ahora estás aquí. Ahora es que yo te puedo sentir que estás aquí. Yo sí te agradezco que estés, pero yo quería que estuvieras sanando. Ah, Y el Señor en su paciencia, porque yo estaba muy molesta y la ira es parte de los procesos de duelo. El enojo es parte del proceso de duelo y Dios no te prohíbe airarte porque dice airaos pero no pequéis, no pequemos nunca de cuando estemos enojado. airados. Hay muchas veces que yo me mordí la lengua, estaba con Dios y me mordí la lengua porque yo sabía que Él estaba ahí, pero yo estaba muy molesta porque yo sentía que Él me había abandonado. Y sabes, Dios fue tan paciente de demostrarme que Él nunca me abandonó. Dios fue tan paciente en demostrarme que Él siempre estuvo ahí. Y eso es lo que yo más agradezco del Señor, que Él no se cansa. Y quisiera hablar acerca de este verso. Dice el Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y te lo voy a decir solo esta partecita. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y yo sentí que yo tenía que hablar 10,000 veces de lo que me había pasado. Incluso muchos momentos que pasé, pensé que yo estaba viendo una pesadilla. Yo despertaba todos los días a las 3 de la mañana por muchos largos meses pensando que lo que había ocurrido había sido una pesadilla y no había sido en la vida real. Y cuando yo me despertaba y miraba los chats y dije, voy a hablar a mi mamá, voy a darme cuenta que esto era una pesadilla, despertarme de esa pesadilla. Me daba cuenta que no era pesadilla, que era realidad lo que había pasado. Bueno, Y, y claro, ahora yo lo entiendo porque cuando se genera un trauma, es difícil al cerebro explicar el proceso de aceptación. Y algo que aprendí a través de todo este proceso, de que no solamente obtuve ayuda espiritual, sino psicológica, entendí que cuando el cerebro no tiene oportunidad de decir adiós, y llámese oportunidad de decir adiós cuando te dijeron, por ejemplo, un proceso de duelo empieza cuando te dicen tu familiar tiene cáncer. Ahí empieza un proceso de duelo. Ahí empieza un proceso de dolor. Y empieza en la mente a hacer el proceso de duelo. Pero
en esos casos que no pudiste despedirte, que nunca viste a tu familiar realmente mal, sino que te lo tuviste que llevar en una ambulancia porque le faltaba un poco el aire, pero no es que lo viste deteriorarse como cuando alguien muere de cáncer que era gordito y empezó a hacerse flaquito, o una enfermedad así degenerativa, sino que son estas muertes de un momento a otro. Y todavía que no hay una oportunidad de decir adiós o no hay una oportunidad de ver el cuerpo, de, ¿verdad? De saber que eso ocurrió, entonces se generan traumas. Y ese trauma me hacía pensar que lo que yo había vivido era una pesadilla, no era algo real. Y en esos momentos yo me despertaba y me daba cuenta que era real y me volvía a dar aquello en el estómago, o sea, ese proceso de ansiedad y de dolor en los cuales yo sentía que yo tenía que hablar con alguien que me diera una respuesta para yo poder sentirme mejor. Y yo hablaba esta situación una y otra vez contigo, hablaba esta situación una y otra vez con mi papá, hablaba esta y una otra vez con mis pastores, o sea, con mis amistades. Hablaba y hablaba y hablaba del tema una y otra y otra y otra vez. Yo quería que alguien me dijera algo o me diera una fórmula secreta para que yo poder sentirme mejor. Y me di cuenta de algo importante. No hay Para una fórmula y secreta. que no hay una fórmula No hay secreta. una fórmula secreta para sanar el corazón de forma inmediata. Así es. Y me di cuenta de algo, que aún la gente que te ama un montón, o sea, por el mismo amor que te tienen, quieren verte bien, quieren Claro. que estés bien. Yo sentí que aburría a la gente, pero encontré este verso que dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y yo sentí que ahí yo podía dejar de hablar con la gente del tema y centrarme en hablarlo con Dios. Y cuando hice eso, es cuando empecé el proceso de sanidad en mi corazón. Entender que de la gente no ven, que sí, muchas de las cosas, oraciones, palabras, me ayudaron en el proceso porque no voy a negarlo, o sea, hubo gente muy linda, muy especial conmigo que me dio palabras, que me dio aliento, que me dio consejos, que realmente yo pude sentir la voz de Dios en muchas personas, pero realmente si nosotros no vamos a la presencia de Dios con este tema y nos quedamos solo con lo que nos dicen y no sanamos, no buscamos el proceso de sanidad, va a ser muy complicado obtenerlo. Mm. Y porque yo realmente entré en un duelo ya un poco más profundo. Ya entré en un duelo que ya no era normal porque había mucha culpabilidad en mi corazón, muchas cosas que no eran correctas en mi duelo por no quererlo tratar con Dios, porque en ese momento yo pensaba que Dios me había abandonado, entonces ¿por qué lo iba a tratar con él? Pero yo buscaba a la gente. Y Ujú. recuerdo que alguien que oró por mí me despertó, porque dijo, deja de preguntarle a Dios por qué. Y yo dije, yo no le preguntaba a Dios por qué. Te dio más bien lo que tenías que hacer. Sí, y entonces más bien eso me ayudó a ir a la presencia de Dios y decirle, ¿por qué? Situaciones como la que tú viviste y situaciones como algunas de las personas que nos están viendo han pasado, generan ciertas cosas en los creyentes que parece que son prohibidas, que uno no puede darse el lujo de hablar o que uno no puede darse el lujo de mencionarlas porque qué barbaridad, ¿va? ¿Qué es lo que va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar mis compañeros de trabajo? Por ejemplo, en el tema de la iglesia, cuando uno pasa una situación de estas, parece que es prohibido preguntarle a Dios por qué. Sí, y recuerdo que yo empecé, cuando oraron por mí, me dijeron, deja de preguntarle al Señor por qué. Yo dije, pues si más bien es lo que tengo que hacer, dije yo. Voy a preguntarle por qué.
yo sé que muchos de los que están escuchando el episodio tienen sus por qué también. ¿Por qué Ujú, esto? ¿Por qué lo otro? Y una vez alguien, bueno, y los que me conocen saben que yo, si usted me pregunta algo, yo le voy a contestar lo más genuino que puedo hacer. O sea, procuro no vender una imagen de mí que, ay, la, no sé, o sea, algo que mentir para parecer más santa de lo que soy, o sea, no. Yo recuerdo que alguien me preguntó que cómo estaba. Yo le dije, bueno, estoy en el proceso de preguntarle a Dios por qué pasó lo que pasó. ¿Cómo se atreve a preguntarle al Señor por qué? Él es soberano, él sabe por qué toma las decisiones, usted no tiene por qué estarle preguntando por qué. Y yo dije, bueno, yo respeto la opinión de la persona, pero no la comparto porque es cierto que Dios es soberano, pero Dios no es un dictador. ujú. Y Él no dice, bueno, yo hago lo que quiero y si te duele me vale. No, Él realmente le importa el corazón contrito y humillado. No, y que él es un padre. Él es un padre. Entonces, un padre que ama nunca se va a cansar de contestarle a sus hijos. Y Aunque le hagan la misma pregunta una y otra una y vez. otra vez y una y otra vez y yo creo que el Señor fue contestando poco a poco muchas de las interrogantes que tenía, ¿Y obviamente. de qué formas te contestaba? Pues una pregunta que yo le hacía es cómo fue el último momento de mi mamá. Murió sola, murió abandonada, se sentía molesta, se sentía abandonada, así como el abandono que yo sentía. Porque cada humano juzga según su condición. Ujú, Y como yo me sentía abandonada, yo pensaba que mi mamá se había sentido abandonada por nosotros, pues. Cuando todo lo contrario, pues nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Y eh, yo quería saber cómo había sido su último momento. Y para los que crean y para los que no crean, yo sé que el Señor me llevó en sueño, en revelación, a estar acostada en la camilla que ella estaba y a verla respirar muy lento. Y yo miraba borroso todo, pero miré personal médico cerca de ella, o sea que ella no estaba sola. Y en eso, de un momento a otro, ella empezó a faltarle su respiración y yo pude ver cómo llegaban bastantes ángeles, así como quien recoge algo a recoger su, su alma, su espíritu. Y, y lo pude ver y sentí como que ella no fue que quedó y que fue como que ella sufrió, pues sí, de haber sufrido dentro del hospital, pero en ese momento del hecho sentí yo, tuve la sensación que los ángeles llegaron antes que ella sufriera más, como que hasta en eso el Señor tuvo detalle. Y eso para mí fue una de las respuestas. Otro por qué yo le dije, ¿por qué no me dijiste que esto iba a pasar? ¿Por qué no me lo dijiste? Tú dices que nada pasa en la tierra sin que le muestre a los profetas. ¿Y por qué no, o sea, por qué no dijiste? Y qué curioso que cuando yo le decía eso y que le preguntaba por qué, el Señor me recordó el momento del sueño que te mencioné. ujú. O sea, Dios te hablaba a través de sueños, te hablaba a través de personas, Sí, te hablaba a través de pensamientos. sí, Algunas otras de las cosas que parecen que son prohibidas para un cristiano en un momento de esto es buscar ayuda psicológica. ¿Qué sí. piensas? Una vez mencioné, porque es verdad, y no prometí no mentir en este podcast ni y ser genuina. Y que lo escuche quien quiera y quien no le guste, pues ni modo. Pero, No tiene que escucharlo, no, no, escúchelo, igual tiene que escúchalo. escúchelo. Dele like y suscríbase. Pero una vez mencioné que yo había buscado mucha información, mucha ayuda, porque estamos en pandemia todavía, no es como que uno podía salir mucho, pero yo buscaba mucho ayuda didáctica, siempre hemos sido autodidactas.
y yo buscaba mucha ayuda en la psicología para entender, por ejemplo, esos trastornos de ansiedad que me despertaba pensando que era pesadilla. Y muchas de esas cosas encontré que específicamente en la rama de la psicología, quienes tratan esta área de los duelos es la tanatología. Y empecé a indagar en la tanatología. Se escucha raro, ¿verdad? No es nada de brujos ni nada del infierno. Es una área que estudia nuestro ser interior, nuestro cerebro, cómo funciona en el duelo, porque Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, y nosotros tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo ante una pérdida, porque nuestro cuerpo también es afectado. Y, y bueno, la tanatología me ayudó a entender por qué yo tenía esos episodios. O sea que no es ser carnal buscar ayuda psicológica. No, yo creo que es ser un buen administrador del templo. Mm, Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Lo que entra aquí también es templo. Lo que entra, los pensamientos que dejes entrar, también representan tu buena administración del templo. Y si yo no busco ayuda psicológica, yo puedo dejar entrar miles de cosas que pueden destruir mi templo. Y ya no puedo funcionar en esta tierra. Y no, hablemos de casos como pastores que se suicidaron ujú. en la pandemia, o sea, después de la pandemia Sí. ocurrieron muchos suicidios de pastores. ¿Qué quiero decir con esto? Que O sea que un trauma, una depresión, un los dolor, problemas mentales, o los sea, problemas las mentales afecciones mentales son reales. y no respetan rango Ni ministerial, ministerial. ni nada, pues, o sea, es importante, sí, yo creo que es importante y yo le comentaba a un amigo la vez pasada que él me hacía una pregunta similar a esto, em, de que qué tan bien o qué tan mal estaba visitar a un psicólogo y yo le decía, mira, mi punto de vista, ¿verdad? Cada quien puede opinar lo que considere, pero yo le decía a él de que a veces no es importante asistir a un psicólogo, sino que a veces es necesario, Sí. porque los problemas del alma se arreglan en el alma, los problemas del espíritu se Mm, arreglan en el espíritu, mm. pero los problemas de la mente hay que arreglarlos también con los especialistas. Hay ciertas cosas que la institución de la iglesia, entre comillas, ¿verdad? No va a poder suplirlo, ¿verdad? Claro. Porque Dios nos ha diseñado a nosotros para poder sacar la iglesia de las cuatro paredes y bendecir y llevar vida afuera de una iglesia. Entonces, y esto no necesariamente con esto estoy diciendo de que tenés que ir a un psicólogo cristiano, pero si se puede, que mejor, ¿verdad? Claro. Pero Conocemos a una. conocemos a una. Ahí le vamos a dejar abajo el contacto. Pero lo importante, el punto es que muchas veces no es importante, es necesario que busques ayuda psicológica. Así es. Sí, y la verdad es que nosotros, como mencioné, somos cuerpo, alma y espíritu. Y creo que la iglesia, en nuestro caso, en este episodio que vivimos, hizo un gran trabajo en el área espiritual. Ujú, Yo creo que en la iglesia yo recibí liberación porque yo entré en un duelo crónico, en el cual ya el enemigo se estaba aprovechando de eso a un ujú, nivel mayor de lo normal. Y en la iglesia yo recibí liberación, recibí ayuda, recibí oración. Pero como tú mismo mencionas, o sea, el espíritu es una área, ujú, pero el alma necesita restauración. ujú. Y la mente necesita restauración, necesita renovación. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pastor, los pastores no estamos para ser psicólogos. Si el pastor se graduó en psicología, qué bien, es un plus, pero No, y hay algunos como el nuestro que tienen grados académicos en consejería, que me entiendes, que se preparan para eso. Pero exacto, la realidad es que son muy pocos los que exacto, realmente se toman la exacto. oportunidad de poder estudiar, que se toman la oportunidad de poder prepararse ante eso. Entonces, Y hay mucha gente quizás... que culpa a la iglesia y que culpa a los pastores por Ujú, no, y no, o sea, no ponga toda la responsabilidad. Hay partes que te tocan a ti estudiar, que te tocan a ti hacer el duelo, que te toca procesarlo a ti. No delegues
No delegues que otro haga el duelo por ti. Así es. Y bueno, y en esto nos podemos estar horas hablando porque realmente cosas que parece que un cristiano no puede experimentar durante estos momentos, como ya hablamos, preguntarse el por qué, otra cosa, buscar ayuda psicológica, otra es que dicen que no puedes tener ansiedad. Y ya nos vamos ya vamos a hablar un poquito de eso porque tú me contaste una historia ayer que quiero que la compartas, pero otra de las cosas que también parece que los cristianos no pueden hacer es que no pueden deprimirse, porque si un cristiano se deprime, entonces es que está endemoniado o que tiene un problema espiritual severo. Y aunque yo sí creo de que puede haber un espíritu y una influencia demoníaca en el tema de la depresión, Y también que la hay. a veces no es simplemente espiritual, Ujú. sino que también se necesita una ayuda, como estamos hablando, psicológica para poder salir de estas situaciones, ¿no? Em, Otra cosa, a veces parece que dicen que no te puedes enojar con Dios. Sí, pues O yo lo sea, mencioné. que es prohibido enojarse con Dios. Cuando yo Y, mencioné que yo estaba molesta porque no sabía dónde estaba Dios en mi momento, entonces lo conté en confianza a alguien y esta persona le dijo a varias personas de que yo ya no era cristiana y que ya me había ido al mundo ujú, porque yo expresar que me había molestado. Yo creo que, no sé, los que tienen padres saben, han pasado por enojos con sus padres. Yo sí me sentía como una niña que estaba molesta con su papá. Sin razón, sí, pero igual me estaba molesta. ¿no? Y que la delicadeza de él fue que aprendiste en el proceso cómo él te pudo restaurar Sí, aún en medio de tu dolor. Que eso yo creo que es algo que quiero mencionar porque hay gente que ha perdido a sus madres, a sus padres y literalmente se han sentido que han quedado desamparados y quizás así fue, perdieron a ambos padres. eh, y como no han estado tan cerca de Dios, esto les ha afectado obviamente mucho más, ¿verdad? Ha venido a destruirlos. Pero lo que quiero compartir o lo que te quiero decir en este momento es que hay esperanza. No tienes que pasar este momento sola. así es. Dios está contigo. Y ahí donde sea que estés en este momento, vas a poder comenzar a sentir Así el es. amor de Dios que empieza a fluir en ti. Así Y yo sé que cuando estas, por lo que viví contigo, cuando estas situaciones traumáticas suceden, pareciera como que, tú me comentabas a mí inclusive en un momento, eh, que pareciera como que no tiene sentido la vida. sí, sí. Pareciera que Y no hay por qué vivir. que todo es injusto porque uno dice, pero mi mamá era alguien bueno y habiendo tanta gente mala, ¿por qué no se muere la gente mala? Pero hay Sí. algo que entendí. La muerte no es un castigo. Ujú, La muerte no es para los malos. La muerte es un proceso natural de haber vivido. Y hay vidas que duran 9 años, 10 años, 15 años, 20 años, 49 como la de mi mamá. Pero la muerte no es un castigo para los que estamos en Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ujú. Entonces, hay algo, y Dios no ve la muerte como nosotros la vemos. Yo vi la muerte y yo pensé que la muerte era, que ahí también mi vida se había acabado cuando abrieron aquel hoyo y estaban enterrando a mi mamá. Yo quería meterme en ese hoyo con ella. La razón por la cual yo no me metí en ese hoyo con ella es porque yo tenía vida en mi vientre. Y la vida en mi vientre no tenía la culpa de pasar por esa pena, pero yo quería meterme ahí. Yo quería que mi vida también acabara ahí. Pero la muerte no es un castigo. Dice Salmo 116:15 que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El Señor no ve como nosotros vemos. Él no piensa como nosotros pensamos. Y en este proceso es como meterse en la mentalidad de Dios, cavar para poder ver como Dios ve. Eso es lo que es difícil. Y para ir cerrando, porque este episodio pues ha sido un episodio especial, em,
yo quisiera pedirte dos cosas. Uno, quiero que nos cuentes la historia, y te voy a decir por qué. La historia de lo que recientemente te pasó en un taxi en Miami, cuando ibas camino al aeropuerto. ¿Por qué? Por el segundo paso. Dios ya hizo un trabajo en ti. Y definitivamente, yo que estoy cerca tuyo, sé que no eres la misma persona de cuando comenzó ese proceso de duelo, ¿verdad? Has avanzado muchísimo y has dado grandes pasos, pero también, como tú lo dijiste hace poco, también reconoces de que hay cosas que todavía necesitan, pues, seguirlas trabajando. Entonces, quiero que nos cuentes un poco esa historia. ¿Qué fue lo que generó en ti y qué descubriste? Pues fíjate que yo iba un poco rápida para el aeropuerto. Tomé un Uber. Cuando estoy en el Uber, a mí me gusta mucho platicar con las personas. Me gusta mucho hablar. Y, Deberías de poner un podcast. ¿verdad? Y entonces empecé a platicar con esta persona y Dios me empieza a hablar de esta persona. Ok. Y entonces le digo yo puedo sentir que tu mamá es una mujer de oración y que si tu mamá no estaría orando por ti, a ti no te iría así de bien. Y para alguien que nosotros que vivimos en Honduras pensamos que alguien que hace Uber le va mal y no, cuando yo le digo eso, él me empieza a decir, wow, sí, como tú sabes. Y que en efecto, que la mamá era una mujer de oración, que ella siempre estaba orando, que ella siempre estaba. Y entonces él estaba un poco sorprendido de, ¿verdad? De que Dios le estaba hablando, pero en ese momento que yo puedo percibir ese espíritu de oración tan fuerte de su madre hacia esta persona, ¡boom! El mismo enemigo, no sé, pero se me viene un pensamiento, tú ya no tienes eso. Mm. Y yo estoy ministrando a este hombre y estoy, porque Dios me da una instrucción de orar por él. Cuando yo estoy queriéndolo ministrar, el enemigo me dice fuerte, tú ya no tienes eso, tú ya no tienes a una mamá que ore por ti. Y no pude. Me quebranté y lloré. Y entonces esta persona que no sabe nada de mi contexto, que no conoce nada de lo que pasó, Que no ha visto el podcast. que no hizo el episodio del podcast, dice, híjole, ¿y ahora? Y entonces le digo yo, no, estoy bien, le dije yo, lo que pasa es que percibí tan fuerte como tu madre ora por ti, y yo tenía eso, y ya no lo tengo. Y sentí de repente un vacío. Mm. Un vacío tan fuerte que no lo había sentido por mucho tiempo. Y por eso siempre digo, no soy una obra terminada. Terminada. Yo sé que el Señor sigue sanando. Y yo creo que eso salió ahí porque el Señor quiere sanar por completo. Pero no fue malo porque al final yo sé que aunque padre y madre te dejaran, que en este caso mi madre no me dejó porque quería, Dios está ahí y por un momento el enemigo me engañó, porque mi papá ora por mí, Así es. él siempre está orando por mí. Tengo gente muy linda de Dios, nuestros pastores, que oran por nosotros. Entonces era una mentira del diablo que vino a mí y es cierto, pues ya mi mamá no está, pero no es que nadie se Ujú. vela por nosotros. No, y que yo quería que compartieras esa historia porque algo que Dios también te dijo ahí, tú me comentabas ayer, era que es cierto, Lina, quizás ya no tienes a tu mamá que ore por ti, pero tú tuviste una madre que oró por ti. Así es. Una de las cosas que también me ayudaron a seguir adelante es pensar llegar al cielo y decirle, bueno, me quedé destruida pensando en lo mal que me sentía y en lo horrible que era todo esto y no avancé para nada. O quiero llegar al cielo diciendo, seguí adelante, caminé la carrera, caminé mi propósito, vi las oraciones que hiciste cumplidas,
Vi que lo que tú hiciste en la tierra dio fruto y seguimos cultivando y seguimos sembrando. Y yo creo que esa es la posición de mi corazón. Hay días difíciles, como hoy que me tocó contar el testimonio. Sí, hay días difíciles. No significa que no lo van a ver o que cuando el Señor sana nunca más vas a llorar por eso, no. Pero ya no desde ese punto en el cual no puedes salir. Yo sé que obviamente no tenerla conmigo no es un motivo de gozo, pero sé que hay esperanza. Sé que lo que vivimos en la tierra es tan corto y lo que vamos a disfrutar en el cielo es aún más largo. Y tengo esperanza de que los sueños, las oraciones que ella oró siguen en vida. Y, y estoy súper agradecida con los padres que me dio, con mi papá, con mi mamá. A veces pensé, puchica, que hubiera sido mejor no tenerla y nunca, ¿verdad? Nunca haber Sufrido. sufrido. Pero yo, hoy por hoy, sí que ya mi corazón no tiene tanta ira de lo que pasó y todo eso, creo que estoy agradecida por haber tenido y por haber disfrutado al máximo y por haber honrado lo que pude. Quiero hablarle a los hijos que tienen vivos a sus padres, a sus madres, ya que estamos hablando del Día de las Madres. No peleen por situaciones que en primera que saben que no tienen solución. Si son cuestiones recurrentes o cuestiones sin sentido, no pierdan su tiempo en pelear. Ámense. Gracias a Dios, en aquel desacuerdo que teníamos, pude escuchar la voz de Dios y no seguir. Pero ustedes no saben cuál es el último día. Y tienen que vivir todos los días amando, honrando. Dice la palabra de Dios que honremos a nuestros padres. No dice que honremos si fueron buenos, que honremos si se portan bien, que honremos si... No, no pone condiciones. Honremos y vivamos una vida de honra porque viene retribución a nosotros cuando vivimos esa vida de honra. Y yo estoy agradecida con Dios por su acompañamiento en el proceso y sé que como Él me ha acompañado a mí, te seguirá acompañando a ti y vas a salir al otro lado. Para cerrar, solamente quiero que les compartas lo que tú me decías. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Am, ¿Cuál es el combustible que te ayudó a buscar sanidad en este momento? Que yo tenía que estar sana no solo por mí, sino por mis hijas. Si yo no buscaba sanidad en la ansiedad que tenía, mis hijas iban a ver que la ansiedad era normal. Si yo no buscaba sanidad en los miedos que me tenían, mis hijas iban a vivir una vida de miedo. Ujú, Si yo no sanaba el llorar todos los días con intensidad, mis hijas iban a entender que una vida llorando es lo normal. ujú. Si yo no sanaba la ira que todos los días le echaba rayos y centellas a todo el mundo, porque yo decía quién la enfermó, o los médicos no quisieron hacer lo posible, o sea, si yo no sanaba la ira, mis hijas iban a entender que eso era lo normal, vivir en ira. Mm. Y tenemos que pensar en el legado. Tenemos que pensar en los que vienen atrás. Probablemente tú dices, pero yo no tengo hijas naturales. Siempre hay alguien que te ve, que te está viendo, que te está imitando, que te admira y que está siguiendo tus pasos. Y tienes que honrar eso. Tienes que sanar para honrar eso. Quiero que terminemos haciendo una oración por las personas que han tenido una pérdida, por las personas que se han sentido solas, por las personas que inclusive han estado molestas con Dios, ya sea por una razón similar a la que tú viviste o por razones ajenas a esto, pero que están buscando, que han estado a la expectativa de un reencuentro con Dios. Padre, yo quiero orar por cada persona que está escuchando este episodio, que nos ha acompañado en este proceso de contar este testimonio que no ha sido fácil para mí, pero que yo sé que va a llevar bendición a muchos y liberación. Padre, para que tú, así como me has acompañado, les acompañes. Para que así como tú has traído libertad a mi mente, a mi alma, a mi corazón, tú puedas llevar a donde están la libertad en su corazón. Que pueda fluir el perdón.
en las personas, que pueda fluir el perdón no solo a sus padres, a su madre, a sus familiares, sino que pueda fluir el perdón hacia ellos mismos. Yo hablo sobre ese espíritu de culpa que viene sobre las personas cuando pierden a un ser amado. Yo lo desarraigo ahora mismo y tú aférrate, ahí donde tú estás, aférrate a que el espíritu de culpa es desarraigado de tu mente y de tu corazón. Y que el Espíritu Santo va a traer las palabras correctas, que va a traer los pensamientos correctos, que va a traer las respuestas correctas que tú necesitas. Y que sobre todo, en medio de un corazón contrito y humillado, que tú no desprecias, que puedan acercarse a tu presencia y articular su dolor para encontrar la sanidad que solamente en ti se puede encontrar. Yo oro para que el Señor pueda sanar cada episodio traumático en tu corazón y que encuentres la ayuda que necesitas específicamente con tu dolor, con tu trauma, con tu duelo, pero que puedas encontrar la ayuda que necesitas para ser libre totalmente y que puedas sentir la paz que el mundo no da, la paz que el mundo no puede quitar y que la esperanza regrese a tu corazón, a tu mente, a tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos agradecerte por habernos acompañado en este episodio. Queremos pedirte que si algo de lo que has escuchado ha sido de bendición para tu vida, que por favor lo compartas. Seguramente conoces a alguien que está pasando por una situación similar a la que pasó a Lina, a la que pasamos como familia, y que necesita una palabra de bendición y de ánimo como esta. Así que te pido que lo compartas, dale me gusta al video, suscríbete al canal y nos vemos en 2 semanas en un nuevo episodio de Con Propósito Podcast.